Dicen que los tiempos de los milagros terminaron, que la curación pertenece solo a los hospitales, a los fármacos, a los laboratorios. Pero un hombre desafió esa idea. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, habló de una medicina mucho más antigua, más sabia y hasta hoy incomprendida, la medicina del espíritu, una fuerza invisible capaz de sanar donde la ciencia aún no alcanza. Para él era el poder original que puede transformar la raíz misma de toda enfermedad. Antes de continuar, si crees que el alma también tiene poder para sanar, dale like a este video y suscríbete, no solo para no perder las próximas reflexiones, sino para que este mensaje llegue a más personas que necesitan recordarlo. Ahora sí, escuchemos lo que Cayce reveló sobre la verdadera medicina del espíritu. Cayce afirmaba que ningún médico, tratamiento o ceremonia tendría efecto verdadero si el alma estaba desconectada de las leyes divinas. En sus visiones, comprendía algo revolucionario. La enfermedad no es castigo, es lenguaje. Es la manera en que el alma habla a través del cuerpo, pidiendo atención, perdón y retorno al equilibrio. Lo que llamamos dolor es muchas veces la voz más sabia que tenemos, solo que aprendimos a silenciarla con prisa, miedo y medicamentos. En una de sus frases más poderosas, Cayce dijo: el espíritu es la vida, la mente es el arquitecto y el cuerpo es el resultado. Una frase tan simple que generaciones enteras la olvidaron, sin darse cuenta de que encierra una verdad que la ciencia moderna empieza a redescubrir. La curación no nace en un hospital, sino en el espacio invisible entre el pensamiento y la fe. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre. La manera en que entiendes tu cuerpo, tu dolor y tu conexión con lo divino. Hay momentos en los que el sufrimiento se siente como un muro, grueso, mudo, imposible de mover. Buscamos médicos, recetas, oraciones que suenan más a súplica que a esperanza. Y cuando nada funciona, pensamos que el Creador se ha alejado. Pero Cayce enseñó que ese silencio no es abandono, sino una llamada. El alma clama por una sanación real, la que no se toca con las manos, pero puede transformar la vida desde adentro. Durante sus trances, Cayce veía que cada enfermedad, cada ruptura emocional o debilidad física comenzaba cuando el espíritu olvidaba su origen. El cuerpo se convertía entonces en un espejo que reflejaba esa desconexión. Decía que la energía vital procede del Creador, y cuando ese vínculo se debilita, la oscuridad de la enfermedad cubre la luz de la vida. Sanar, según él, era recordar quiénes somos realmente, no un cuerpo que lucha por sobrevivir, sino un alma que busca volver a alinearse con su fuente. Para Cayce, Jesús no fue solo un sanador, sino el modelo perfecto de esa alineación espiritual. Cuando devolvía la vista al ciego o la fuerza al paralítico, no lo hacía con poder físico, sino restaurando la conciencia del alma hacia el orden divino. Cada milagro, explicaba, era una demostración viva de una ley universal. El espíritu gobierna la materia, y la fe activa esa ley. Decía con frecuencia, el espíritu es la vida, la mente es el constructor, y lo físico es la consecuencia. Con Mino Ochicent, esto quería decir que ningún medicamento puede revertir lo que el alma continúa recreando, a través del miedo, del rencor o de la culpa. Solo cuando la mente elige construir con fe, el cuerpo comienza a obedecer. La curación verdadera es una decisión espiritual, no un accidente biológico. Cayce comparaba los pensamientos con semillas sembradas en el jardín del cuerpo. Las emociones negativas son como malezas que sofocan las raíces de la salud. Pero el amor, la oración y el perdón son las aguas que hacen florecer de nuevo el diseño divino en cada célula. Decía que el cuerpo es un templo donde cada órgano responde a la música de las emociones. Cuando guardamos ira, el corazón se contrae. Cuando alimentamos la envidia, el hígado se vuelve pesado. Cuando vivimos con miedo, el estómago se cierra. Pero cuando perdonamos, todo se abre otra vez. La sangre fluye, los nervios se calman y la paz entra como un rayo de luz por una ventana rota. Muchas de las personas que acudían a Cayce llegaban desesperadas, después de escuchar que ya no había esperanza. Sin embargo, cuando él entraba en su estado de trance, nunca comenzaba con un diagnóstico. Empezaba con una oración. Se conectaba primero con el Creador, porque creía que toda cura debía venir desde la fuente. Algunos recibían consejos sobre alimentación, otros sobre remedios naturales, pero la enseñanza era siempre la misma. Comienza con el espíritu, porque si el alma está en conflicto, ningún medicamento, por poderoso que sea, puede hacer efecto. La verdadera sanación no es una reacción química, es un acto de rendición. Si estás viendo este video y llevas un peso que nadie más puede ver, un dolor que ningún escáner detecta, una culpa que ninguna confesión ha aliviado, un miedo que ningún doctor puede medir, escucha con el corazón.
Dios no te ha olvidado. La misma fuerza que moldeó tu cuerpo, que puso en marcha cada célula y cada respiración, sigue fluyendo dentro de ti en este mismo instante. Solo espera que vuelvas a alinearte con ella. Eso era lo que Edgar Cayce llamaba la medicina del espíritu. No se trata de algo externo, ni de fórmulas ni rituales complicados. Es una decisión íntima, silenciosa pero poderosa. Permitir que la luz entre otra vez en los lugares donde cerraste las puertas. Si este mensaje resuena contigo, haz una pausa. Respira profundo. Siente cómo la fe se abre paso entre tus pensamientos. Y escribe en los comentarios aquello que más necesitas sanar. Que ese gesto se convierta en tu oración en movimiento. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte. Cada palabra que compartimos aquí tiene un propósito. Ayudarte a reconectar tu alma con su fuente original. Cayce decía que la verdadera curación comienza en el momento en que una persona perdona, no solo a los demás, sino también a sí misma. Porque la enfermedad más profunda de la humanidad no está en el cuerpo, sino en la distancia entre el alma y el amor. En sus visiones, Cayce veía que cada célula guarda una memoria sagrada, una vibración de armonía, un eco del patrón divino de la creación. Pero cuando vivimos dominados por la ira, la vergüenza o la culpa, esa frecuencia se distorsiona. El cuerpo empieza a repetir el ruido del alma. En cambio, cuando orientamos nuestros pensamientos hacia la conciencia de Cristo, esa frecuencia se reordena. Lo que antes era caos comienza a reconstruirse desde dentro. No es magia. Es una ley espiritual tan real como la gravedad. La misma ley que levantó a Lázaro de su tumba sigue latiendo, en cada corazón que elige la fe sobre el miedo. Cayce explicaba que Jesús no sanaba solo porque era divino, sino porque vivía en unión constante con lo divino. No pedía permiso al cielo. Sabía que el Padre obraba a través de él. Y ese, decía, es el núcleo de la medicina espiritual. La comprensión de que somos instrumentos del mismo poder que creó el universo. Cuando oramos, no estamos pidiendo a un Dios lejano que intervenga. Estamos despertando el poder que ya habita dentro de nosotros. Cayce lo llamaba el Espíritu de Cristo, el modelo vivo de perfección que toda alma conserva. El cuerpo puede debilitarse, pero ese diseño divino jamás desaparece. Permanece ahí, paciente, esperando que la fe lo despierte y lo ponga en acción. Sin embargo, advertía que la fe sin transformación es solo una ilusión. Sanar requiere una conversión del corazón, no una penitencia. El alma debe comprometerse a vivir la verdad que dice buscar. Porque si pedimos paz pero seguimos alimentando la rabia, la vibración no puede asentarse. El universo siempre refleja nuestro estado interno. Decía Cayce, no puedes mantener odio en el corazón y esperar que el cuerpo viva en armonía. Para él, el arrepentimiento no era un castigo, sino un despertar. Recordar que eres un hijo de Dios, jamás olvidado, solo dormido. Animaba a comenzar con pasos pequeños, un gesto de bondad, una oración silenciosa antes de reaccionar, una elección consciente de bendecir en lugar de maldecir. Estas, decía, son dosis de medicina espiritual, microactos de luz que reequilibran el alma pensamiento por pensamiento. Repetía con frecuencia que las oraciones más simples son las más poderosas, porque nacen sin ego. Señor, hazme un canal de tu amor. Una frase tan breve puede abrir una corriente de energía sanadora que supera toda lógica humana. Y cuando la sanación no llega como esperábamos, cuando el dolor persiste o la enfermedad continúa, Cayce invitaba a mirar más profundo. A veces el alma ha elegido esa experiencia como parte de su crecimiento. Quizás la lección no sea la curación física, sino la paciencia, la compasión o la fe misma. La medicina espiritual no siempre elimina el síntoma. Muchas veces revela su propósito. En cada prueba la pregunta no es ¿por qué yo?, sino ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Esa sola transformación de perspectiva puede sanar el corazón, incluso cuando el cuerpo aún no cambia. Así que si estás mirando esto y sientes que todo está perdido, recuerda, ningún dolor es inútil y ninguna oración se pierde. El espíritu trabaja en silencio debajo de lo que los ojos no pueden ver. Y cuando el momento es perfecto, la sanación llega, a veces como una recuperación milagrosa, otras como una paz tan profunda que desafía toda explicación. Cayce decía que el mayor sanador que ha existido no fue definido por su conocimiento ni por sus ritos, sino por un amor tan puro que podía ordenar al cuerpo volver a la vida. Ese amor, explicaba, es la vibración del Cristo interior, el flujo eterno del orden divino que recorre cada alma dispuesta a recibirlo. Describía a Cristo no como un salvador distante, sino como el patrón de perfección dentro de cada ser humano, el ADN espiritual de la imagen de Dios que aguarda para despertar. Cuando Jesús dijo, tu fe te ha sanado, no recitaba poesía. Estaba revelando una ley universal.
La fe es la llave que activa la inteligencia curativa del alma. Kaiser enseñaba que orar no es rogar por un milagro, sino sintonizar la frecuencia interior con la vibración de Dios. El instante en que dejamos de suplicar y empezamos a confiar es cuando la corriente divina comienza a moverse. A veces la sanación no llega con un milagro visible, sino como un calor suave, una calma que invade el pecho o una certeza silenciosa de que todo, de algún modo, ya está siendo restaurado. Edgar Cayce decía que la fuerza del Cristo puede manifestarse a través de un médico, un toque, un sueño o incluso una palabra pronunciada con perdón. No existen límites para esa energía, salvo la incredulidad. La duda corta el flujo, la fe lo completa. Por eso Jesús preguntaba siempre antes de sanar, ¿crees? No era un examen, era el puente, el camino entre el miedo y la restauración. Muchos que acudían a Cayce querían resultados instantáneos. Buscaban que el cuerpo se arreglara sin que el alma cambiara. Pero él advertía, nadie se cura de verdad hasta que se vuelve completo. Ser completo significa reunir la mente y el corazón bajo una misma armonía espiritual. Es dejar atrás la identidad construida sobre el dolor y recordar que nunca estuviste roto, solo desconectado de tu origen divino. Y cuando el alma despierta esa verdad, la curación ocurre de formas que ninguna ciencia puede medir. Cayce explicaba que el poder del Cristo es como una luz que no solo revela la verdad, sino que al hacerlo restaura el orden perdido. Cuando reconoces tu naturaleza divina, la ilusión de separación se disuelve. El cuerpo, la mente y el alma comienzan a trabajar juntos otra vez. El sistema inmunológico se fortalece, el sistema nervioso se aquieta y la mente deja de atacarse a sí misma. Decía que el amor no es una emoción pasajera, sino una frecuencia, una vibración de equilibrio. Cuando amamos, vibramos al mismo ritmo que el Creador. La enfermedad, en cambio, es una disonancia, una nota fuera de tono en la sinfonía de la vida. Por eso, la medicina del espíritu es el retorno a la armonía. Cayce aconsejaba meditar cada día, no para huir del mundo, sino para alinearse con la fuerza crística interior. En esa quietud, afirmaba, la voz de Dios habla. Guía cada célula, cada pensamiento y cada decisión de regreso a la luz. Comparaba la oración y la meditación con el ritmo natural de la respiración. Orar es exhalar nuestro deseo hacia Dios. Meditar es inhalar su voluntad hacia nosotros. Y la sanación sucede justo en ese intercambio sagrado. Si alguna vez sientes que tu fe se debilita o que tus oraciones no son escuchadas, recuerda las palabras de Cayce. El espíritu es la vida. Nunca estás desconectado de la fuente. Incluso en silencio, Dios sigue actuando dentro de los patrones de tu ser. Solo se necesita una cosa, disposición. La decisión de dejar de luchar contra lo que es y empezar a confiar en lo que es eterno. Cierra los ojos un momento. Respira. Imagina esa luz divina, la misma que fluyó a través de Jesús, elevándose dentro de ti, como un amanecer llenando el valle de tu cuerpo. Siente cómo recorre tu pecho, suaviza tu respiración, tranquiliza tu mente. Esto no es fantasía, es memoria. Fuiste creado con esa misma luz, y esa luz aún recuerda tu nombre. Si este mensaje despierta algo en ti, no lo dejes pasar. Haz clic en me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos más reflexiones que nutren el alma. Y en los comentarios, escribe una sola palabra que represente lo que estás listo para sanar hoy. Haz de esa palabra tu declaración de fe. Cayce decía que ningún sufrimiento es en vano. Cada dolor contiene dentro de sí una semilla de corrección divina, no de castigo, sino de purificación. Explicaba que muchas de las enfermedades y desafíos que enfrentamos son el resultado de deudas espirituales, patrones antiguos de pensamiento o emoción, arrastrados de esta vida o de otras. Pero para él, el karma no era una condena, sino una escuela del alma. Y si estas palabras están resonando contigo, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana compartimos reflexiones que alimentan el espíritu y te ayudan a recordar quién eres realmente. Tu apoyo no solo hace crecer este espacio, también ayuda a que más almas encuentren su camino hacia la luz. El cuerpo, decía, es la pizarra, donde el alma escribe sus lecciones una y otra vez hasta que las comprende. Y cuando la persona aprende a perdonar, a tener paciencia, a cultivar humildad y compasión, el dolor ha cumplido su propósito y puede disolverse. Sanar no es escapar del sufrimiento, sino despertar al punto en que el sufrimiento ya no es necesario. Advertía que el verdadero peligro de la enfermedad no es la muerte, sino la amargura, porque la amargura encierra al alma en rebelión, y la rebelión bloquea la entrada de la luz divina. El cambio ocurre en el instante en que dejamos de preguntar ¿por qué yo? Y comenzamos a decir ¿qué puedo aprender de esto? Ese momento, Cayce lo llamaba el giro del alma. Cuando el corazón se orienta hacia el amor, la ley de causa y efecto comienza a invertirse.
Las viejas deudas se disuelven y la misericordia divina ocupa su lugar. Incluso las condiciones más graves pueden convertirse en puentes que nos conducen de regreso al Creador. Kaiser relataba cómo el cuerpo respondía de inmediato a una renovación espiritual. Personas que tras perdonar a alguien que odiaban, veían su dolor desvanecerse en una noche. No era magia, era el cuerpo liberándose del conflicto que el alma ya había resuelto. Decía que el resentimiento es como sostener veneno y esperar que el otro muera. En realidad, corroe el corazón, desequilibra el sistema nervioso y apaga la vitalidad. Pero el amor incondicional, generoso y libre de ego, neutraliza ese veneno. Porque amar es la forma más pura de recordar que seguimos conectados con Dios y que toda curación comienza donde la fe reemplaza al miedo. La sanación, decía Kaiser, restaura la vida en los rincones del ser que el miedo había dejado sin aire. Advertía que la mayor enfermedad de la humanidad no es física, sino el olvido. Hemos olvidado que el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita dentro de nosotros. Vivimos como si Dios estuviera lejos, como si la gracia tuviera que ganarse. Pero la verdad, decía él, es que la gracia es el oxígeno del alma, y la sanación ocurre en el instante en que recordamos cómo respirar en ella otra vez. Comparaba ese proceso con la luz del sol, entrando en una habitación que ha permanecido cerrada durante años. La luz no discute con la oscuridad, no la ataca, no la convence, solo brilla, y al hacerlo, las sombras desaparecen por sí solas. Eso mismo ocurre cuando permitimos que la presencia de Cristo penetre los lugares ocultos de nuestro interior. Kaiser enseñaba que cada acto de servicio sincero acelera la sanación. Cuando ayudas a quien sufre, te conectas con la misma corriente que también te sana a ti. El alma se fortalece al dar. En el mundo invisible, cada acto de bondad es una dosis de medicina que fluye de regreso al corazón del que la ofrece. Kaiser solía decir, ámense unos a otros, no como obligación, sino como medicina para el alma, porque quien da luz nunca se queda sin ella. Cuanto más compartes, más te llenas. Y cuando la muerte llega, decía, él no es el fin de la sanación, sino su culminación. El espíritu deja atrás lo que ya no le sirve. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma se lleva consigo las lecciones aprendidas. Más ligera, más libre, más cercana a Dios. Los que aprenden a amar mientras aún están en la tierra, cruzan al otro lado ya completos, sin heridas pendientes, sin miedo, en paz. Por eso, si hoy estás caminando entre el dolor, no lo veas como una maldición. Míralo como un mensaje divino, una invitación a recordar quién eres. La sanación no comienza cuando el dolor desaparece, sino cuando el corazón se abre. En cada herida hay una puerta colocada por Dios, y cuando la atraviesas no encuentras desesperación, sino renacimiento. Kaiser afirmaba que Jesús no fue solo el Salvador de la humanidad, sino el modelo de toda alma que logra sanar. Para él, Cristo era la prueba viva de que el amor divino podía habitar en forma humana y superar cualquier límite, incluso la muerte. Decía que el poder que fluyó a través de Jesús no estaba reservado a un solo hombre, sino destinado a despertar en todos los que eligen caminar por su misma senda. Lo que él hizo, tú también puedes hacerlo, repetía Kaiser con convicción. No era metáfora, era recordatorio. Cada persona es un canal de la luz de Dios, capaz de devolver la vida a los lugares donde el miedo se ha instalado. La verdadera medicina espiritual consiste en vivir como vivió Cristo, con perdón, con compasión y con una fe tan completa que ninguna oscuridad puede resistir su presencia. Decía también que la oración es el puente entre lo humano y lo divino. Cuando oramos no desde la desesperación, sino desde la rendición, algo cambia en el mundo invisible. La mente se aquieta, el cuerpo se ablanda y el alma recuerda su origen. Ese recuerdo, decía, es la esencia misma de la sanación. Para Kaiser, Jesús no vino a mostrar milagros, sino a revelar las leyes que hacen que los milagros sean naturales. El Espíritu de Cristo siempre está presente, esperando el instante en que dejamos de resistir y decimos, hágase tu voluntad. En ese momento, el miedo muere. Y cuando el miedo muere, la vida de Dios vuelve a fluir sin obstáculos. Kaiser creía que la mayor de todas las curaciones es el despertar espiritual. El instante en que una persona comprende, no con la mente sino con el alma, que es una con su Creador. Las curaciones físicas son temporales. La conciencia espiritual, en cambio, es eterna. Decía que el cuerpo se renueva completamente cada 7 años, pero el alma conserva la misma luz con la que nació. Cuando esa luz se convierte en el centro de tus pensamientos, hasta la enfermedad se transforma en maestra, no en enemiga. Cada célula comienza a escuchar la voz de la paz. Cada respiración se vuelve una oración. Cada latido un acto de gratitud. Esa es la medicina que vivió Jesús, la que no se agota, la que nunca falla,
la que transforma incluso el dolor en amor. Por eso Kai se animaba a todos a invitar la presencia de Cristo en lo cotidiano, no solo en los momentos de crisis, a orar antes de hablar, a perdonar antes de juzgar y a dar gracias antes de recibir, porque ahí, en ese gesto simple y constante, comienza la verdadera sanación del alma. En esos actos simples decía, Kaise el alma se convierte en el instrumento por donde fluye el poder divino, hacia el mundo. La sanación no se propaga por el tacto, sino por la presencia. Una sola persona alineada con Dios puede cambiar la atmósfera de una habitación, la energía de un hogar, incluso el destino de una familia. Así es como el reino de los cielos se expande, un corazón sanado a la vez. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Quizás este era el recordatorio que tu alma estaba esperando, que Dios jamás ha dejado de caminar a tu lado. El dolor que sientes no es el final de tu historia. Es la invitación a comenzar de nuevo, esta vez con la fe como cimiento. El secreto olvidado de la sanación espiritual no está escondido en libros ni templos. Está oculto dentro de ti. Es la luz del Cristo esperando tu permiso para elevarse. Cierra los ojos. Di en silencio, estoy lista para ser sanada. Siente esa frase moverse dentro de ti como el viento entre los árboles. Esto no es imaginación, es memoria del alma. Es el primer paso de regreso a la fuente. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, deja que viva más allá de este instante. Comparte estas palabras con quien necesite recordar. Y en los comentarios escribe cómo Dios te ha sanado, a través del perdón, del amor, de la comprensión. Leeré cada uno y dejaré un corazón para quienes hablen desde su verdad interior. Kaise decía que la sanación nunca termina porque el alma nunca deja de crecer. Lo que llamamos salud es simplemente armonía, la alineación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que Dios sabe que somos. El espíritu es perfecto. El cuerpo solo aprende a recordar esa perfección. Cuando dejamos este mundo, las lecciones continúan en planos más altos, donde la vibración del amor es la única medicina necesaria. Allí, las heridas del corazón se convierten en sabiduría, y cada lágrima derramada con fe se transforma en luz, que guía a otra alma en su camino. Kaise describía el cielo no como un lugar, sino como un estado de conciencia, donde cada alma vive en plena conciencia de la presencia de Dios. Y cuando esa conciencia toca la tierra a través de nosotros, aunque sea por un instante, el reino de los cielos comienza aquí. Decía que el mayor milagro de Cristo no fue resucitar a los muertos, sino despertar a los vivos, a aquellos que caminan por el mundo dormidos a su propia divinidad. Por eso, en cada lectura, en cada oración, en cada curación, la misma palabra resuena: despierta. El cuerpo se desvanecerá, la mente cambiará, pero el espíritu no puede morir. Lleva grabado el plano de la eternidad. Y cuando comprendemos esto, el miedo pierde su poder. Dejamos de pelear con la vida y comenzamos a fluir con ella. Esa, decía Kaise, es la sanación más profunda de todas. La paz con Dios, con nosotros mismos y con el mundo. Kaise instaba a cada alma a convertirse en un canal de bendición, a recordar que el propósito más alto de la salud es servir, usar la fuerza restaurada para elevar a otros, porque en el instante en que oramos, no solo por nuestra sanación, sino por la sanación de toda la creación, nos unimos a Cristo en su obra eterna. Cada pensamiento de amor se convierte en un hilo en el gran tejido de la redención que cubre la tierra. Y así, decía, es como vivimos para siempre, no evitando la muerte, sino convirtiéndonos en instrumentos de la vida misma. Así que al terminar esta reflexión, no dejes que sean solo palabras. Haz que sea un llamado a recordar, a perdonar más rápido, a amar más profundo, a ver cada instante como sagrado, cada persona como maestra, cada respiración como prueba de que Dios aún habita en ti. Este es el secreto olvidado de la sanación espiritual. No algo que debas encontrar, sino algo que debes convertirte. La medicina del espíritu es el amor, puro, valiente, eterno. Y cuando salgas de este video, lleva esa verdad en silencio. Permite que se mueva en tus actos, en tu bondad, en tu fe, porque en algún lugar alguien sentirá esa vibración y sanará. No porque hablaste, sino porque recordaste.